Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una edición especial de Conexión Global con algunas de las noticias internacionales que han estado marcando estos últimos días. Y sin duda, una de las noticias, por no decir la noticia principal de esta semana, ha sido lo que ha ocurrido en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro el pasado fin de semana de parte de Estados Unidos y una serie de eventos que han ocurrido, por cierto, en estas últimas jornadas. Uno de ellos con también declaraciones y una publicación que hacía en estos últimos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señalaba que había cancelado esta segunda ola de ataques contra Venezuela, un anuncio que hacía en Truth Social, donde señalaba que Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo que respecta a la reconstrucción, señalaba en esta publicación, en una forma mucho más grande, mejor y más moderna de su infraestructura de petróleo y también de gas. Y ahí hace alusión, por cierto, a lo que llaman desde la Casa Blanca, es una cooperación entre Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, Donald Trump también ponía un matiz en medio de estas declaraciones. Pese a que se ha cancelado esta segunda ola de ataques contra el país sudamericano, de todas formas, todos los barcos van a permanecer en su lugar por razones de seguridad. Recordemos que en su momento, ¿no?, lo señalaba Donald Trump, solo unas horas después de la captura de Nicolás Maduro, no solo con este ataque que conseguía capturar tanto a Nicolás Maduro como a su esposa Cilia Flores, también estaba sobre la mesa una segunda acción sobre la nación sudamericana. Y claro, aquí hace alusión a esta cooperación, lo hemos visto en diferentes frentes, por un lado con este anuncio respecto de la entrega de petróleo venezolano a Estados Unidos y también más recientemente con el anuncio de liberaciones de presos políticos de alto perfil, incluidas también allí algunas figuras de oposición. Venezuela señalaba que esto era un esfuerzo por buscar la paz, todo esto cuando desde la Casa Blanca aseguraban que buscan poner sobre la mesa estas tres etapas de estabilización, de recuperación y de transición, lo señalaba Marco Rubio durante estos últimos días para el futuro que le espera a Venezuela. Respecto de cuánto tiempo va a existir este plan o este control de Estados Unidos sobre la nación sudamericana, bueno, The New York Times señalaba durante estos últimos días, le preguntaba al presidente de Estados Unidos si esto se iba a extender por meses, un año o más, y Donald Trump respondía: yo diría que mucho más, parte de lo que hemos estado revisando, ¿no?, por cierto, durante estas últimas jornadas ante lo que ha estado ocurriendo en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Y bueno, Delcy Rodríguez emerge hoy como una figura central en el futuro político de Venezuela, vicepresidenta ejecutiva desde 2018 y ministra del Petróleo desde el 2025. Su peso en la toma de decisiones la convirtió en la principal aliada de Nicolás Maduro y en una de las voces más firmes del chavismo frente a la comunidad internacional, un rol que ahora la proyecta como pieza clave en el nuevo escenario que se abre para el país. El informe es de Raúl Gambón. Señor Rodríguez, ¿cómo está? ¿Qué dice de las alegrías? En las últimas 2 décadas, Delcy Rodríguez se ha convertido en una de las caras más visibles del proyecto bolivariano, defendiendo al gobierno en foros internacionales y ocupando carteras clave como comunicación, relaciones exteriores, economía y petróleo. Y aquí estamos los pueblos, cientos, decenas, que vinimos a reunirnos acá justamente para decirle al norte que no hay forma ni manera que puedan doblegarnos ni que puedan subyugarnos a sus órdenes imperiales. Un discurso confrontacional que ha marcado su estilo político y su rol como principal escudo internacional del gobierno de Maduro. Nacida en Caracas en 1969, Delcy Rodríguez creció en un barrio de clase trabajadora. Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, líder de izquierda, fundador de la Liga Socialista, que fue arrestado acusado de ser el autor intelectual del secuestro de un empresario petrolero estadounidense. Desde el propio inicio de la actividad guerrillera en nuestro país, el gobierno habla de su desmantelamiento. Sin embargo, a cada afirmación de este tipo por parte del ejército mercenario del propio gobierno, se suceden nuevos y más combates victoriosos de nuestro destacamento guerrillero. Murió en 1976 a causa de la tortura que sufrió estando bajo custodia de la temida DICIP, un hecho que marcó profundamente a la familia. Es la noche de los camaradas
que valientemente conquistaron su derecho a la libertad, a seguir peleando por la libertad de nuestros pueblos. Estas fueron palabras de Jorge Rodríguez. Su hermano Jorge Rodríguez es hoy presidente de la Asamblea Nacional, consolidando a la familia como uno de los núcleos de poder del chavismo. Bajo el gobierno de Maduro, Rodríguez fue ministra de Comunicación, luego fue la primera mujer en ocupar el cargo de canciller en Venezuela. También fue electa presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y desde el 2018 vicepresidenta ejecutiva. Prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo, lo juro. Si así lo hiciere, que Dios... Y voto a voto contado, el pueblo venezolano, que es donde reside la soberanía de nuestro país, ha ratificado al chavismo y ha ratificado al presidente Nicolás Maduro en la presidencia de la República. En un cabildo abierto e invocando la Constitución, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela. Un gran apagón ha afectado a la capital de... El sistema eléctrico nacional es permanentemente víctima de sabotajes, de ataques, de perturbaciones. Excusándose, siguen buscando culpables cuando solamente la corrupción, el desastre, es lo que ha causado esta situación. Ya debemos cesar la usurpación, por eso convocamos de nuevo el día de mañana a la calle. Y las protestas en varias ciudades han dejado más de 20 muertos, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales. Es un infame, infame, porque sabemos a las presiones a las que ella fue sometida directamente por Elliot Abrams, uno de los más grandes genocidas que ha conocido la historia de América Latina. Rodríguez se ha convertido en una de las voces más duras del gobierno venezolano tras la decisión de Estados Unidos de designar el llamado Cartel de los Soles como una organización terrorista. Desde Caracas ha rechazado esa calificación y ha acusado a Washington de utilizar el narcotráfico como argumento para justificar presiones políticas y avanzar sobre el control de las reservas de petróleo venezolanas. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. En el plano interno, Rodríguez ha asumido un rol activo en la defensa del relato oficial frente a la crisis migratoria y el conflicto regional. Nuestro camino es la defensa de los migrantes venezolanos y que deben volver todos a Venezuela. Todos nuestros hijos, todas nuestras hijas deben volver a Venezuela. Dicen que por miedo, porque en Noruega se alzó el pueblo, en Noruega salió la gente a protestar en las calles por lo que era un premio manchado en sangre. Así se refirió Rodríguez a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, otorgado a la líder opositora María Corina Machado, profundizando su confrontación con la oposición y con gobiernos occidentales. Cualquier tipo de agresión externa, si se atreviesen Fuerzas Armadas Militares de los Estados Unidos, se considera una agresión externa y se activaría de manera inmediata este decreto de sección de conmoción externa. Abogada de formación con estudios en Derecho Laboral y Sindical en Francia, Delcy Rodríguez combina trayectoria técnica y poder político. Tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos la reconoce como la figura que encabezaría la transición política en Venezuela, en el marco del proceso anunciado por Washington, aunque sus últimas declaraciones ponen en duda esa versión. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio, del tinte que sea. Rodríguez emergió como la principal voz del poder en Caracas, denunciando una intervención extranjera y activando el discurso de defensa nacional. En todo caso, su rol la sitúa hoy en el centro del futuro inmediato del país y de una etapa clave para la estabilidad regional.
Continuamos en Conexión Global de fin de semana analizando no solo la figura de Delcy Rodríguez, que ahora se alza como presidenta encargada de Venezuela, sino que también otro de los componentes detrás de lo que hemos visto en estos últimos días, el petróleo, ¿no? Con este anuncio que hacía el propio presidente de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, donde apuntaba al regreso precisamente de las compañías estadounidenses hasta este país. Y para eso también hay que tener en cuenta, por cierto, el rol que juega Venezuela dentro de las reservas de crudo del mundo. La están viendo ustedes en la gráfica. Venezuela tiene 303.000 millones de barriles. Es de las mayores, por no decir la mayor reserva de crudo que existe en el mundo, y muy seguido también allí de cerca está Arabia Saudita con 267.000 millones de barriles. Canadá también con 159.000. Se suma, por cierto, en esta situación Rusia con 80.000 millones de barriles y Estados Unidos también con 81.000 millones de barriles. Libia y Nigeria también son parte del listado de naciones que controlan las mayores reservas de crudo en el mundo. Y claro, lo ven ustedes en la gráfica, por cierto, también casi la mitad del petróleo mundial se concentra precisamente en Medio Oriente, lo que explica por lo demás su enorme peso geopolítico. Pero en el caso de Venezuela, su producción ha sido históricamente baja, pese a que tiene una de las mayores reservas de crudo en el mundo. En Venezuela aproximadamente se produce el 1% de la producción mundial que existe en todo el planeta, y para eso se explican de varias razones, ¿no? Una infraestructura agotada con una falta de mantenimiento. Hay algunos analistas que también plantean aquí el tema de las sanciones a las que se ha visto enfrentada por lo demás Venezuela a lo largo de los años, y claro, con ahora la modernización que existe por lo demás sobre uno de los planes, por cierto, para Venezuela ahora con el anuncio que hacía Estados Unidos. Y claro, es un tema trascendental que no solo estamos viendo durante esta semana, sino que también lo vamos a ver conforme avancen las semanas. Por eso, para profundizar en este tema, a esta hora vamos a tomar contacto con Emanuel Santos, analista de mercados de la plataforma XTV Latam. Ya te vemos en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta edición especial de fin de semana de Conexión Global. Hola, muchas gracias a ti también y buenas tardes. Vamos a hablar sobre ese asunto que está tan caliente en los días de hoy. Sí, y partiendo por lo demás, Emanuel, con este anuncio que hacía la Casa Blanca durante esta semana, en la entrega de entre 30 a 50 millones de barriles de crudo venezolano a Estados Unidos. La verdad, ¿qué tan significativo es este anuncio que hacía Estados Unidos teniendo en cuenta la demanda mundial que existe actualmente? Bueno, hay un punto muy interesante sobre eso que estamos viendo de un lado de la oferta de la entrega de los barriles de petróleo. Entonces, ¿cómo eso puede impactar los mercados a nivel mundial? Solo depende si Estados Unidos va a poner eso como nuevos barriles de petróleo con el pasar del tiempo y también con la cantidad de tiempo que se va a pasar para esas entregas, o se va a redireccionar barriles de petróleo que ya están listos para entrega. Entonces nosotros tenemos que trabajar con esas dos visiones: un aumento de la oferta por sí sola, o sea, un aumento de la producción, o será un redireccionamiento de los barriles que ya existen. Claro, sí. Entonces estamos viendo justamente por esa óptica si tenemos un aumento de la oferta muy rápido dentro del mercado, entonces eso sí podría afectar un poco más el precio de los crudos a la baja. Y en ese sentido, ¿en qué periodo se está previendo que eso podría ocurrir? ¿En el corto plazo, semanas, o ya a más largo plazo de meses o incluso años? ¿Cómo lo ven? Bueno, la palabra clave aquí es justamente la construcción, porque falta un calendario público y detalles operativos completos de cuándo salen los cargamentos, desde qué terminales, bajo qué contratos. Entonces, estamos viendo que aún todavía siguen con pocos detalles. Sí. Entonces, vemos que si hay señales de implementación, entonces los inversores de las petroleras, los comerciantes, perdón, y las petroleras van a empezar a competir por participar en la exportación y en el comercio directo del crudo. Entonces nosotros ya tenemos algunas empresas en vista que pueden tomar parte en este proceso,
pero se necesita también de algunas una licencia preliminar para negociar la importación y exportación de este petróleo venezolano. Entonces hay un punto bastante crítico ahí cuando nosotros hablamos sobre ese cuello de botella, que sería justamente la parte legal y logística debido a las sanciones y también los pagos internacionales, que sigue siendo ahí un gran riesgo de ejecución. Y allí ese cuello de botella, ¿de quién correspondería en este caso? ¿Cómo lo ves tú para resolver? ¿Tendría que ver con decisiones que tome Estados Unidos o acciones que haga Venezuela? No, tiene a ver mayoritariamente con las decisiones de Estados Unidos, porque como tenemos poca información todavía de cómo se va a dar de hecho todo ese encargamiento del petróleo, entonces estamos viendo que, bueno, un punto es que la infraestructura directa de Venezuela no está bastante debilitada. Entonces se necesitaría trasladar ese crudo para refinerías más cerca ahí del Golfo. Y justamente con eso estamos viendo un tipo de cuello logístico, pero los cuellos legales también tienen que ver con las sanciones del petróleo desde Estados Unidos, que se debe levantar de forma más, digamos, claras, para que esas empresas empiecen a hacer la comercialización del petróleo. Emanuel, no sé si tú sabes cuáles son las características que tiene el petróleo venezolano. Se ha hablado de que es bastante pesado, que aparentemente es más difícil de poder refinar. ¿Qué otros detalles tienes, por cierto, de las características mayoritarias del que es, por cierto, una de las naciones que tiene la reserva más grande de crudo en el mundo? Sí, bueno, tenemos ese punto bastante interesante que lo tocaste, porque tenemos ese 20% de la reserva correspondiente a Venezuela, y las refinerías de petróleo de Venezuela en la realidad no tiene ese soporte, digamos así, para hacer ese trabajo. Tenemos un petróleo venezolano que es un poco más duro de ser trabajado, pero que tiene igualmente lugares en que se puede redireccionar ese crudo. Entonces, estamos trabajando con la opción de que allí cerca del Golfo, en Estados Unidos, sí se puede trasladar. Entonces, tenemos refinerías que podrían hacer ese trabajo, y juntamente con eso, además, tenemos todo ese percurso en que el petróleo tiene que tomar desde ahí para saber si va a Estados Unidos o se va a empezar a comercializar en un mercado más abierto. Sí, de hecho esa era precisamente mi siguiente pregunta. ¿Es fácil de vender este petróleo ante este nuevo escenario que se abre para Venezuela y Estados Unidos particularmente? Lo pregunto básicamente para saber desde ya quiénes podrían ser esos potenciales compradores, teniendo en cuenta que hasta este momento quienes accedían a este petróleo eran naciones como Rusia y China. Sí, bueno, si estamos hablando del petróleo volcado ahí para Estados Unidos, entonces eso sería mayoritariamente el mercado americano. Entonces tenemos que pensar sobre la óptica de que Estados Unidos está metiéndose, digamos así, en este tramo del petróleo, no solamente porque quiere el petróleo, pero también porque se torna como un proceso clave ahí para el país, principalmente de forma, como digamos, mencionaste China y Rusia, de forma que estos países se saquen de Venezuela. Entonces, donde estamos viendo el mercado interno de Estados Unidos sería lo que sería más afectado, digamos así, positivamente por la oferta de petróleo desde Venezuela. Muchas gracias, Emanuel Santos, analista de mercados de la plataforma XTV Latam, por este análisis respecto del crudo venezolano en medio del contexto de lo que ha estado ocurriendo en nuestra región. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Y avanzamos en nuestro programa con otra de las noticias que ha estado generando y acaparando portadas en los últimos días, y nos lleva a Estados Unidos. Conmoción ha generado la muerte de una mujer de 37 años a manos de un agente federal en Minneapolis, al norte de Estados Unidos. Los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se disponían a realizar un operativo cuando ocurrió el incidente, todo en medio de la ofensiva migratoria que el presidente Donald Trump ha intensificado en distintos estados del país. Laura Soto nos cuenta más en su informe.
ocurrió a plena luz del día y en presencia de los vecinos del sector. They just killed that lady right there in that car, y'all. Hey, was you riding with her? René Nicole Wood, de 37 años, murió la mañana de este miércoles a manos de un agente federal en la ciudad de Minneapolis. Un episodio que ha generado relatos contradictorios entre las autoridades federales y locales. Todo ocurre en medio de una ofensiva migratoria intensificada el último mes en el estado de Minnesota, al norte de Estados Unidos. La ciudadana estadounidense asesinada estaba al interior de su vehículo, bloqueando parcialmente la calle y haciendo señas para dejar cruzar a los vehículos que se aproximan. Uno de esos autos se detiene. De él se bajan 2 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Estos le piden que se baje del vehículo e intentan abrir la puerta del conductor. Había un convoy de ICE que parecía atascado y una manifestante bloqueando el tráfico para que no pudiera avanzar. Ella estaba completamente tranquila. Ellos le gritaban que se moviera y luego se acercaron a su vehículo agresivamente e intentaron abrir la puerta. Fue entonces cuando ella se asustó y dio marcha atrás para intentar escapar. En otro video se ve a un tercer agente que se acerca al vehículo por el lado derecho, mientras los primeros 2 oficiales que mencionamos se bajaban de la camioneta. Cuando René Nicole Wood comienza a retroceder, el tercer agente se cruza frente a su auto. Apenas este comenzó a acelerar, el oficial abrió fuego. El entrenamiento de los agentes, en primer lugar, y el jefe de policía lo mencionó en la conferencia de prensa, es que no se les permite disparar contra un vehículo en movimiento, con el único fin de inutilizarlo. Al ver el video, se puede ver que el vehículo hace contacto en la parte delantera izquierda con el agente de ICE, que estaba ahí. Pero, de nuevo, la pregunta es, ¿podía ese agente apartarse? You! Shame! 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 Don't let the murderer leave! Don't let the murderer leave! Según reportan testigos, el agente involucrado fue sacado de la escena por otros oficiales en un vehículo. Las autoridades aún no han confirmado su identidad. Se quedó ahí parado. Otros agentes de ICE lo rodearon. Obviamente él también estaba asustado. Parecían niños, parecían personas sin entrenamiento. Y ese agente estaba obviamente asustado porque acababa de matar a alguien. Y era muy obvio para todos los que lo presenciaron que ella no sobreviviría. I'm a physician. Hey, listen, we understand. We got EMS coming. I get it. Just give us a second. We have medics on scene. We have our own medics. Where are they? Where are they? Continúan surgiendo videos mostrando cómo fue manejado el incidente por los agentes de ICE. No hay nada que indique que esta mujer fuera objeto de ninguna investigación o actividad policial. Estaba en su auto y, al parecer, bloqueó la calle debido a la presencia de fuerzas del orden federal, algo que obviamente ha estado sucediendo no solo en Minneapolis, sino en todo el país. René Nicole Wood vivía en Minneapolis junto a su pareja y era madre de 3 hijos. El menor de ellos, de 6 años, ya había perdido a su padre hace 3 años. La administración Trump ha descrito el hecho como un acto de defensa propia por parte del agente involucrado. El presidente estadounidense acusó a la mujer de haberlo atropellado de forma violenta y deliberada. La secretaria de Seguridad Nacional explicó que un grupo de personas comenzó a bloquear el paso de los agentes cuando realizaban sus operativos, entre ellos la mujer asesinada. Ella había estado acosándolos e impidiendo su trabajo durante todo el día. Ella se negó a obedecer sus órdenes. Luego, utilizó su vehículo como un arma e intentó atropellar a un agente. Esto parece ser un intento de matar o causar lesiones corporales a los agentes, un acto de terrorismo doméstico. El presidente apoya al ICE, yo apoyo al ICE, apoyamos a todos nuestros agentes del orden y parte de eso es reconocer que ustedes, los medios de comunicación, no todos, pero muchos en esta sala, han mentido sobre este ataque. Ella intentaba embestir a este tipo con su auto, él disparó, se defendió. El alcalde de Minneapolis y el gobernador del estado de Minnesota, ambos demócratas, difieren de la versión entregada por el gobierno estadounidense.
They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. We do not want you here. Han determinado el carácter de una madre de 37 años que ni siquiera conocían. Sí, vi el video, pero una investigación exhaustiva analizará lo que ocurrió antes. Es muy difícil para los minnesotanos creer que esto será justo, cuando Kristi Noem fue juez, jurado y prácticamente verdugo ayer. Las autoridades locales criticaron que el FBI tome el control total de la investigación y se deje fuera a las agencias estatales. Este jueves se produjeron enfrentamientos entre los agentes de inmigración y manifestantes que salieron a las calles en Minneapolis para condenar el fatal tiroteo que le quitó la vida a una de sus vecinas. Un incidente grave que marca la ofensiva migratoria emprendida por Trump a un año de haber asumido el poder. Fuck you. Y para cerrar esta edición especial de Conexión Global, lo vamos a hacer con una noticia que se viralizó en redes sociales. Véanlo en las imágenes. El curioso nombramiento de una gata como jefa de una estación de trenes en Japón. Su nombre es Gyontama, es de raza calicó y el pasado 7 de enero se convirtió en la tercera felina en asumir este cargo luego del fallecimiento de su predecesora Nitama en noviembre pasado. La compañía ferroviaria Wakayama Electric Rail Company realizó la ceremonia en la estación Kichi en la ciudad de Kinokawa, al sur del país nipón. Esta peculiar tradición se remonta a 2007, cuando la empresa nombró como jefa de estación a Tama, la primera gata en asumir este particular cargo. Fue tal el éxito que trajo su nombramiento que se decidió mantener esta práctica que ha traído a miles de turistas y ha ayudado a revitalizar el servicio ferroviario local. Lo están viendo ustedes allí en las imágenes que daban la vuelta al mundo durante esta semana y se hacían viral en redes sociales. Y con esa particular imagen de Japón finalizamos esta edición especial de fin de semana de Conexión Global. Muchas gracias por acompañarnos durante esta media hora. Continúen en la sintonía de CNN Chile.